Hola, buen día. Buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y ya estamos estudiando la parte final de Marcos. Estamos viendo Marcos 1 del 21 al 45. Ya estamos en la parte final de este texto. Vamos a orar, ¿va? Señor, gracias por esta mañana, papá. Espíritu Santo, gracias por lo que tú hoy nos traes, lo que tú has preparado para cada corazón aquí representado, Señor. Gracias porque tu palabra es multiforme, Señor, porque nos habla a cada uno en lo individual, porque nos habla como cuerpo, Señor. Te damos gracias, Dios, y queremos escucharte. Queremos saber que traes hoy, Señor, para nuestros corazones, para nuestras familias, para nuestra iglesia, Dios. Espíritu Santo, gracias. Gracias por recordarnos que día a día hay una cita contigo, Señor. Disponemos nuestros sentidos delante de ti, reconociendo que es por tu Espíritu Santo que podemos hoy comprender esa palabra que nos has de traer, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y te decía que estamos estudiando la parte final de Marcos 1, 21 al 45. Y voy a leer del 40 al 45. Dice, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía abiertamente entrar en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí el título de esta parte de Marcos dice, Jesús limpia a un leproso. Si recuerdas el viernes, Ulises nos comentó al final del devocional que había algo, ¿verdad? Había esa área en el leproso que manifestaba cómo estaba su corazón y nos hablaba de desobediencia. Entonces, vamos a enfatizar en algo cuando dice aquí, ¿verdad? Cómo Jesús extiende su misericordia. Es decir, no le da al leproso lo que él merecía. Esa es misericordia, no recibir lo que merecemos. Jesús extiende su misericordia al leproso, extiende su mano, le toca y al instante queda limpio. Ahora, recuerda que en Levítico, si estás anotando, anota Levítico 13:45. En esos tiempos, ¿verdad? Aquellos que presentaban lepra tenían que tenían que estar fuera del campamento, es decir, no estar cerca de la gente. Y no solo eso, tenían que gritar, soy impuro. Ahora, la vida del leproso dio un cambio total. Pasó de estar enfermo, de estar leproso, a estar sanado. Pasó de estar fuera, ¿verdad? Del campamento, ahora a ser parte del campamento. Pasó de estar gritando, ¿verdad? Soy impuro, soy impuro.
Ahora ya no, ya de su boca no iban a salir esas palabras. Jesús, el maestro, lo había sanado. Ahora, imagina, imagina esto, ¿verdad? En la vida del leproso. Así como en nuestras vidas, cuando vino ese impacto, ¿verdad? De ese encuentro con Dios, ese impacto del Espíritu Santo en nuestros corazones, nuestras vidas se tornaron diferentes. Ahora, necesitamos, ¿verdad? Orar, necesitamos decirle al Señor, danos conciencia de que nuestra vida ahora ya es diferente. Eh, ahora, hay algo que hace cuando tú y yo recibimos, ¿verdad? El toque del Espíritu Santo, cuando tú y yo recibimos una respuesta de Dios, cuando el Señor viene a nuestro encuentro, sucede algo que la mayoría de las veces, después de esa respuesta, después de ese encuentro, hay una instrucción de parte de Dios a nuestro corazón. Dice aquí que el leproso al instante fue sanado, pero el Señor le da una instrucción. Incluso aquí el verso 43, ¿verdad? Marcos 1:43 dice que el Señor le encargó rigurosamente hacer algo al ya no leproso, sino al varón sanado. Le encargó hacer algo. Le dice, no le digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote y cumple el protocolo de purificación descrito por Moisés años antes, ¿verdad? Muchos años antes. Le encarga esto al leproso. Hay una instrucción después del milagro. Yo te decía, ¿cómo era la vida del leproso? Imagínate, siquiera andar gritando, ¿verdad? Por las calles, soy impuro, soy impuro. ¿Cómo era su vida? Recibe el milagro, hay un impacto en su mente, en su alma, en todo su ser, hay un impacto. Pero sucede algo que, que, que para el leproso esta instrucción de Dios no fue importante. Ahora, aquí yo quiero hacerte una pregunta y que esta pregunta, ¿verdad? En el día nos esté retumbando y nos traiga conciencia de lo que queremos, de la respuesta que tendríamos que dar. ¿Qué, qué es más importante para ti, para nosotros? ¿El milagro o la instrucción de Dios? ¿Qué pesaría más en nuestro corazón? ¿El milagro o la instrucción de Dios? ¿Qué pesaría? ¿Qué formaría en nosotros un carácter? ¿El milagro o la instrucción de Dios? Y mira, no porque Dios vino, ¿verdad?, a hacer señales, milagros, prodigios, pero hay algo más, ¿verdad? Hay una bendición. Detrás de cada milagro hay una bendición que el Señor quiere darnos. Y es una instrucción que va a formar nuestro carácter. Porque al final, ¿verdad? Al final de los tiempos, ya estamos viviendo en esos tiempos. Lo que nos va a mantener es nuestro carácter, no el milagro que Dios nos hizo, que Dios nos regaló. Lo que nos va a mantener al final es nuestro carácter. Y, y el Señor le da esta instrucción al leproso. Le dice, ve, muéstrate a los sacerdotes y cumple los requisitos, cumple el protocolo, porque el Señor vino a cumplir la ley. No vino a abolir la ley, la vino a cumplir.
Y, y dice el verso 45, en el 44, del 41 al 42 está el milagro de Dios, ¿verdad? El beneficio que tuvo el leproso al recibir el milagro. En el 43, del 43 al 44, Dios le da la instrucción. Y ahora, ¿cómo inicia el 45? Pero, ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Es decir, aquí el leproso le quiso ayudar a la fama del Señor. Aquí el leproso, ¿verdad? No hizo conforme a la instrucción, hizo como a él le pareció. Dice, y es que en nuestro caminar con el Señor se levantan tantos peros en nuestra mente y en nuestro corazón que creemos que le estamos ayudando a Dios. Y cuando el Señor nos da una instrucción, no necesita nuestras buenas ideas, solo necesita nuestra obediencia. No necesita nuestras buenas sugerencias, solo necesita nuestra obediencia. Y aquí, ¿verdad? El leproso creyó, el leproso tomó su decisión, el leproso tomó su idea, su opinión, y fue e hizo contrario a lo que el Señor le pidió. Y hay varios, ¿verdad? Hay varios ejemplos. Si tú lees, si tú buscas, ¿verdad? Versículos donde venga un pero después de una instrucción de Dios, los desenlaces no son buenos. Mira, vamos a Jueces 10:6. Jueces 10:6 dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí vemos cómo en el periodo de los jueces, después de que muere Josué, comienza un periodo de jueces donde el Señor constantemente levantaba a personas para liberar al pueblo. Entonces venía una liberación del pueblo y dice, pero los hijos de Israel volvían a hacer lo malo. Pero los hijos de Israel comenzaban con sus propias ideas, con sus propias opiniones. Y no había un buen final porque ganaban los enemigos. Y el Señor otra vez, ¿verdad? En su infinita misericordia traía perdón, traía arrepentimiento y volvía al pueblo a hacer lo malo. Pero si tú lees Jueces, cuando entre un libertador y otro libertador va a haber un pero los hijos de Israel. Vamos a Primera de Samuel 15 del 8 al 9, es otro ejemplo. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Aquí el Señor le da una instrucción, ¿verdad? A Saúl para derrotar a los amalecitas. Pero Saúl en sus buenas intenciones no hizo conforme la instrucción del Señor. Dice que deja vivo a Agag y sigue leyendo primera de todo el libro de Samuel y no hay un buen desenlace. No hay un buen desenlace cuando en la palabra hay un pero después de una instrucción de Dios. Dice Jonás 1, 2 y 3. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive
y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible. Recuerda que se va a Tarsis, que geográficamente era el lado opuesto a Nínive. Ahora, ¿te das cuenta cómo nuestros peros son totalmente opuestos a la voluntad de Dios? Dice aquí que Jonás se va lo más lejos posible. Geográficamente era el lado opuesto a Nínive. El Señor le da una instrucción a Jonás, pero él hace conforme a sus ideas, conforme a su voluntad. Y se va totalmente opuesto. Nuestros peros estorban al plan de Dios. Nuestros peros son cuando, ahora mira, nosotros estamos en espera, ¿verdad?, de una respuesta de Dios. Pero necesitamos ser conscientes que ante una respuesta de Dios siempre va a venir una instrucción. Es como cuando tú vas al médico, ¿verdad? Tú vas en respuesta de una sanidad de algo que está afectando tu organismo, pero van a venir indicaciones en medicamento, en dosis, cada cuánto tiempo. Y así es en Dios. Nosotros estamos a la espera de una respuesta. Ahora, o hay de dos, o nos conformamos con la sola respuesta. El Señor es tan misericordioso que nos va a bendecir. O nos conformamos con la simple respuesta, no con la simple de decir que Dios hace cosas simples, sino me refiero en el sentido de que solamente nos quedamos hasta recibir la respuesta o vamos más allá, vamos a la espera de las instrucciones que hay después de una respuesta de Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos dejando que el Señor forme nuestro carácter? ¿O solo estamos, verdad, como con esas manos extendidas esperando el milagro y después de recibirlo, irnos y seguir con el mismo modo de vida? ¿Qué estamos esperando? Porque el Señor quiere que tú y yo, que en ti y en mí se forme su carácter. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Dice, lo único que hacemos, ¿verdad? Cuando el Señor nos da esa instrucción es con nuestro pero, lo único que estamos manifestando es que estamos en contra de su voluntad. Con nuestro pero, solo estamos manifestando que tenemos mejores ideas que Dios, que tenemos mejores estrategias que Dios. Y sabes, solo esto nos está hablando de autosuficiencia, de soberbia, de orgullo. Incluso, ¿verdad? Nuestros tiempos irrumpen el tiempo de Dios. Recuerda que cuando el pueblo de Israel es liberado geográficamente de Egipto a la tierra prometida, era un recorrido de 40 días. Pero ese recorrido duró 40 años por tantos peros que el pueblo de Israel expuso.
Y así estamos, ¿verdad? Que si tuviéramos que hacer un conteo de nuestros peros durante el día, seguramente son más de uno, más de 10 a lo mejor. A lo mejor es la frase que más usamos durante el día, la palabra. ¿Sabes? Yo creo que varias veces está el Señor delante de nosotros diciéndonos, pero nada, haces así, punto. Así como luego estamos con nuestros hijos, ¿verdad? Que les decimos algo y yo así le tengo que decir, Isaac, pero nada, hazlo y ya. Que bueno, Dios lo hace con tanto amor, ¿verdad? El Señor lo hace con tanta bondad, con tanta paciencia. Dice Jeremías 17, 7 al 9. Jeremías 17 del 7 al 9. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Te decía que nuestros peros creemos que son buenas ideas, que es como decir, es que siento una corazonada y yo creo que debe de ser de esta manera. Y vemos cómo aquí, ¿verdad? En Jeremías 17 del 7 al 9 dice que engañoso es el corazón. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Queremos dar fruto, queremos echar raíces. Necesitamos confiar en el Señor, necesitamos confiar en la instrucción de Dios, no que nos dicte el corazón, porque aquí la palabra dice que el corazón es engañoso. Incluso hay una versión que dice perverso sin remedio. ¿Tú confiarías en algo que no tiene remedio? Yo creo que no. Y aquí Jeremías dice, bendito, bendito el varón que confía en Jehová, porque será como árbol plantado que eche junto a aguas, ¿verdad? Que echa raíces, sus raíces son profundas. Necesitamos, ¿sabes? Desde que nos despertamos hay una guerra contra las mentiras. Hay una guerra que comienza en nuestra mente y esos peros son mentiras, son argumentos que se levantan para que tú y yo hagamos contrario a la voluntad de Dios. Esos peros son mentiras, no ayudan nada a Dios. Nuestros peros no ayudan nada a Dios. Y termino con Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te decía que esos peros son mentiras que se levantan y que hay una guerra que tú y yo estaremos peleando hasta que el acusador sea vencido completamente, que es cuando el Señor viene. Es una guerra que estaremos peleando todos los días. Y, y es tiempo, ¿verdad?, de tomar esos peros, esos argumentos, llevarlos cautivos significa atraparlos por completo y sujetarlos a la obediencia a Cristo. Necesitamos adiestrar nuestros pensamientos, atraparlos todos los días
y decirles, se tienen que ser obedientes a la obediencia a Cristo, tienen que ser obedientes a la instrucción de Dios. Es tiempo de tomar conciencia de que nuestros peros son estorbo a la voluntad de Dios. Y no necesita alguien más estorbarnos. Somos nosotros mismos, nuestros mismos pensamientos. Es tiempo de deshacer nuestros peros para ahora conducir nuestros pensamientos a obediencia a Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por lo que hoy tú nos has hablado. Gracias, Padre, por tu presencia, por el poder de tu palabra, que es esa semilla que está dando, que está dando muerte en nuestro corazón para traer esa vida, esa palabra, ese propósito que tú hoy quieres traernos, Señor. Señor, perdónanos por todo argumento que se levanta cuando tú nos das una instrucción. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras buenas intenciones, nuestras buenas ideas. No se trata de eso, Señor, se trata de solamente obedecerte. Despierta en nuestro corazón ese espíritu obediente, ese espíritu de obediencia que está a la expectativa de tus indicaciones, que está a la expectativa de tu plan, Señor. Queremos ser colaboradores obedientes en ese plan que tú tienes, Señor, para nuestras vidas, nuestras familias, nuestros lugares que nos has hecho habitar, papá. Hoy, como un acto de fe, Señor, tomamos todo pensamiento cautivo, lo llevamos cautivo y ahora lo conducimos a una obediencia a ti, Señor. Hoy creemos que levantas una iglesia obediente, una iglesia, Señor, que escucha, que actúa y que hace conforme a tus indicaciones, conforme a tu voluntad, a tus deseos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos das tiempo de arrepentirnos, porque nos das oportunidad de arrepentirnos, de desarmar todo aquello que se ha levantado como una autosuficiencia. Nos despojamos de toda autosuficiencia y nos sometemos a ti, Señor. Ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros. Queremos ser obedientes, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.